¿Cómo dejar de tener pensamientos negativos? No lo veo fácil, ¿eh? No, qué negativo eres, de verdad, ¿eh? No lo veo... Bueno, bienvenidos, ya tenemos por aquí a Inma, bienvenida, a Lina. Y bueno, hoy vamos a hablar de los pensamientos negativos. Ya hablamos la semana pasada también de este tema del pensar, de darle muchas vueltas a las cosas y cómo podíamos entrar en bucle. Y hoy concretamente hablaremos de los pensamientos negativos. Primero comentarnos si os sucede. Hola Inma, Natalia. Comentarnos si os sucede, ¿no? Que a veces os veis envueltos ahí como en un maremoto de pensamientos negativos, que bien os podéis dar cuenta vosotros o el entorno os empiezan a reclamar, ¿no? Es qué negativo que eres, pero tienes que pensar en positivo, que la vida son 2 días. O uno a veces, ¿no? Busca en internet cómo dejar de tener pensamientos negativos y nos centramos ahí. No sé, entonces contarnos un poco si os sentís identificados y qué hacéis cuando tenéis pensamientos negativos, qué estrategias aplicáis y cómo os va, ¿vale? Ese sería un poquito el tema de hoy. El pensamiento negativo o positivo es difícil de definir, porque tenéis que tener en cuenta que el tiempo puede generar un cambio de forma que lo que parecía negativo en un momento deja de serlo. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, lo que hoy parece algo negativo y con mucho dolor, dentro de medio año o un año o 3 meses puede ser algo súper positivo y que ha valido la pena y que menuda carga me he quitado de encima o menuda situación me he quitado de encima. Claro, lo que pasa es que uno puede pensar que entonces lo que tiene que hacer es resignarse con los pensamientos negativos, con esa negatividad, cuando hay sufrimiento, porque las cosas no salen como a mí me gustaría. Uno puede decir, bueno, entonces ¿qué hago? ¿Me resigno? ¿A qué? No, por lo que estabas diciendo, ¿no? De que a veces lo que hoy es negativo, mañana es positivo o es algo bueno, ¿no? Que cuando uno lo mira a corto plazo o como no se corresponde con lo que yo espero o deseo, entonces lo tacho como negativo y luego resulta que es positivo. Entonces somos muy dados a sacar conclusiones. Vale, entonces ¿qué hago? Y muy impacientes también, ¿eh? Eso es. Todos somos muy impacientes, solemos ser muy... La impaciencia es una enfermedad de hoy en día, todo va muy rápido. Yo más que encontrarle la tecla, ¿no? A lo que está diciendo Jaume, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es respirar, tener paciencia y esperar que las cosas cambien. No se trata de eso, sino más bien darnos cuenta de, como dice él, de la impaciencia, de cómo nos aferramos a veces a la necesidad de que las cosas sean como nosotros creemos que tienen que ser. Y si no son, me frustro, me siento un fracaso. Es como que no confiamos en la vida y en las cosas que nos suceden, o como que tenemos mala suerte. Y ese punto de querer controlar las cosas es como jugar a ser Dios, ¿no? No, las cosas tienen que ser de una forma determinada. Es como si eso en realidad forma parte del problema, entre comillas, ¿no? Ese punto de querer que las cosas sean de una forma determinada. 2 cosas importantes. La primera es que luchar no nos va a ayudar en nada. Enfrentar tampoco nos va a ayudar en nada. Así que si luchamos y nos aferramos a lo que quisiéramos, no vamos a poder salir fácilmente de ahí. No es la forma de hacerlo. La forma de hacerlo, lo sabemos muy bien, es a través del sentimiento. ¿De qué sentimiento sentimos en ese proceso que está pasando? Vamos por partes. Vale, que yo siempre me embalo. Habla de impaciencia. Claro, no, o sea, habría que partir de que siempre decimos en los cursos que somos 2 partes, la que piensa y la que siente. La semana pasada lo hablábamos también en el directo, que cuando uno entra en bucle de pensamientos,
normalmente negativos, porque si son positivos uno no lo sufre ni lo siente como un bucle, cuando entramos ahí en ese bucle de pensamientos y no podemos salir y nos angustiamos cada vez más, es porque estamos obviando la parte de la emoción. No nos damos cuenta de que detrás de esos pensamientos hay una emoción. Es que está muy extendida la creencia de que primero es el pensamiento y luego el sentimiento. Entonces te dicen, cambia el pensamiento, enfócate en algo positivo, sal a pasear, respira, relájate, escribe lo que quieras. Disfruta. Entonces es como que si tú cambias los pensamientos te sentirás mejor. Y eso a corto plazo sí puede funcionar, pero a corto plazo, porque en realidad es lo que hay que ver, qué hay en el fondo, qué hay debajo de esos pensamientos, que tiene que ver con la emoción escondida, que cuando yo trabaje en el fondo los pensamientos negativos irán cambiando sin que tú tengas que hacer un esfuerzo. Es decir, que debajo de esos pensamientos la primera pregunta sería, por ejemplo, hay varias formas, ¿no? Pero una sería, ¿qué me están diciendo esos pensamientos? Empezar a escucharlos en vez de rechazarlos. ¿Y la otra? ¿Qué emoción me generan esos pensamientos? ¿Qué emoción generan en mí esos pensamientos? Eso serían dos formas ya de pasar de la mente a la emoción. Y ya por lo menos empezamos a salir del bucle. Igual después no podemos seguir o saber, no sabemos seguir, pero eso ya entra el proceso de aprender a relacionarte. La educación emocional, Jaume Campos, aprender a ver cómo te relacionas con tu parte emocional, cómo situarte, dónde estás y hacia dónde ir. Todo eso es muy necesario. Lo que yo os quería decir antes, que no lo he terminado de decir, se me ha ido la pinza, ¿no? Es que tendemos mucho, cuando queremos acceder a algo, tendemos mucho a luchar y a controlar. Y en el mundo emocional, la lucha y el control no es la fórmula. Y si no, lo vais probando y dentro de 20 años me lo comentáis. Pero la lucha y el control no es la fórmula. Si puede ser antes de 20 años, mejor. Por eso digo que una vez ya, que valga la pena lo que hemos experimentado otros para poderlo compartir con vosotros. Lina, bueno, es que Mariló decía que no nos podía oír. Gracias, Lina, por aclarar que sí que se escucha perfecto. Ah, qué bien. Gracias. Es que esto del Instagram, de verdad, que a mí me parece que estoy haciendo un directo dentro de un armario. Porque tenemos que estar juntos. Y yo le diría a los de Instagram, no podéis doblarlo al revés y hacerlo un poco apaisado. Digo yo, ya sé que tecnológicamente no entiendo, pero de verdad que me da la sensación que estoy apartando las chaquetas, los pantalones y quitando las perchas y con una de las puertas del armario, intentar que los dos podamos hablar. Y claro, tampoco podemos alejarnos mucho. No, porque entonces no nos escuchan bien. Entonces... No, y el dedo no llega. Claro, es que son muchas teclas, ¿no? Bueno, por aquí veo a Beatriz y Loria. Un beso grande, Bea. ¿Cuánto tiempo? Marta Hoyo dice, si pensamientos en bucle, tratar de apartarlos. Otro concepto que, respondiendo a Marta, ¿no? Otro concepto que manejamos mucho en la educación emocional Jaume Campos es la diferencia entre la causa y la consecuencia. Si yo me enfoco en la consecuencia, que el bucle de los pensamientos es la consecuencia de algo. Antes decía que debajo de esos pensamientos hay unas emociones que lo están generando. Es como si yo estoy preocupada porque mi hijo llegue tarde, o porque no llega y ya es tarde, pues empieza, ¿le habrá pasado algo? Igual se le ha pinchado la rueda, o a lo mejor es que le están robando, yo qué sé, y empieza uno a pensar en negativo y tu pareja te puede decir, pero no pienses tan mal, y si es que no se trata del pensamiento, sino de la emoción que me está angustiando, y como no la sé gestionar, pues descargo en forma de pensamientos o palabras negativas. Entonces el pensamiento es la consecuencia, no es el origen. Por eso, por mucho que yo piense en positivo, pues me puedo calmar un poco, pero la angustia seguirá ahí dentro, ¿no? Hasta que no vuelva mi hijo a casa.
Entonces, el poder, eso es una de las cosas que se aprenden, que se practica mucho, ¿no?, en los talleres, que es empezar a diferenciar si me estoy enfocando en la consecuencia o en la causa. Y cuando me enfoco en la causa, pues la consecuencia cambia sin esfuerzo. Si tratas de apartarlos, como dice Marta, si tratas de apartarlos, vas a hacer un esfuerzo mental. ¿Y cómo vas a apartarlos? Con la mente, cuando estás utilizando la mente para darle vueltas a esos pensamientos. Eso es imposible. No se puede. No se trata de apartar. Se trata de entrar dentro de la emoción. Tenemos que aprender a bucear en el sistema emocional. Es un sistema distinto. Si te dijeran, quiero tomarme un café bajo el agua, ¿cómo te tomas un café bajo el agua? Bajo el agua no se puede tomar un café. Bajo el agua se puede respirar con una botella y con un regulador, pero no se puede tomar un café. El café se toma fuera, en la playa o en el puerto. Entonces, es importante darse cuenta de que, porque si lo que hacemos es hacer un esfuerzo en una dirección y no nos sale, vamos a creer que no somos capaces y que no se puede. Y en realidad eso no es así. Muchísimas veces hemos puesto el ejemplo de la puerta. Si una puerta se abre hacia adentro y nosotros creemos que se abre hacia afuera y vamos empujando y haciendo esfuerzos y poniendo los pies en la pared y empujando y al final, oye, la puerta no hay forma de abrirla. O soy un flojo, no tengo fuerza, ¿no? No soy capaz de abrirla. En la cabeza, porque estás abriéndola en la dirección, estás convencido de que la puerta abre en otra dirección distinta. O el ejemplo de la cuchara y el tenedor, que es buenísimo siempre, ¿no? Intentar comerte la sopa con un tenedor, terminarías agotado y sintiendo que tú eres el problema, que eres un inútil, y no es así, ¿no? Pues este es el punto, ¿no? Si yo intento apartar los pensamientos y no lo consigo, sentiré que el problema soy yo, y cada vez tendré más fuerza para intentar eso u otras cosas. Esperanza hablaba de la causa y la consecuencia. Cuando alguien quiere apartar un pensamiento, no tiene que apartar el pensamiento, literalmente. Lo que tiene que hacer es ir al sentimiento, porque el hecho de sentir desconecta de pensar. Si tú estás sintiendo, no puedes estar pensando. Y eso lleva más de 5.000 años. En el yoga, la respiración por la nariz, las sensaciones del cuerpo, infinidad de técnicas que utilizan el cuerpo y las sensaciones del cuerpo, el hecho de hacer deporte, simplemente de hacer deporte, y uno está concentrado en el deporte, no puede estar a la vez pensando en cosas, porque está muy centrado en las sensaciones de su cuerpo y en la actividad de su cuerpo, y eso desconecta de lo otro. Otra cosa es que corras en automático y entonces no te enteres y estés pensando. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa, por eso digo. Lina dice, yo siempre lo tapaba y escondía con algo positivo. Disque lo olvidaba. Hoy en día lo manejo muy diferente. Claro, Lina, tú ya estás haciendo un gran trabajo de empezar a escuchar la emoción. Que lo que decía Jaume es como el principio, si empezamos a escuchar el cuerpo, las sensaciones, qué emoción estoy sintiendo, el pensamiento empieza a frenarse solo. Pero si buscamos alivios, o sea, una cosa es buscar un alivio centrándome en el cuerpo, haciendo deporte, concentrándome en la actividad, respiración, yoga, todo eso ayuda a bajar los pensamientos de cualquier tipo. Pero eso sería una ayuda y un primer paso. El origen o el verdadero trabajo está en gestionar lo que estoy sintiendo que me genera esa angustia y esos pensamientos. Cuando yo gestione, eso ya permanece, la tranquilidad. Lo demás sería como una ayuda temporal, ¿no? O sea, podemos hacer la prueba. Si yo me pongo a respirar y me centro en la respiración de la nariz o de la boca, la mente empieza a silenciarse, pero cuando termine de hacerlo, si tengo algún problema o algo que me preocupa, una decisión importante que tengo que tomar, cualquier cosa, pues entro otra vez en ese bucle. Por cierto, estamos hablando a veces de temas que me preocupan, ¿no? Y entro como en ese bucle de pensamientos negativos.
Cuando tenemos que tomar decisiones pasa igual. Puedo empezar a rayarme mucho, aunque esto fue lo que hablamos la semana pasada. Me rayo y no encuentro la opción más adecuada porque quiero tomar una decisión en la que no me equivoque, y vuelve a pasar lo mismo, que estoy tomando la decisión desde la mente, con los pros y los contras, sin tener en cuenta el sentimiento, qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo necesito. Entonces igual volvemos a bajar al cuerpo las emociones y salimos del bucle. Hemos hablado de sentir, pero como un buen sistema para lograr desconectar un poco del pensamiento. Pero hay otra cosa importante, y es llevar a la experiencia, a la práctica, lo que estamos sintiendo. Eso es súper importante. Es decir, que cuando tenemos un pensamiento, no un pensamiento raro, sencillamente un pensamiento, cuando tenemos un pensamiento que deberíamos hacer algo y no lo estamos haciendo, pues quiero hablar con mi hermana, pero no hablo, y a ver si hablo con mi hermana, y no sé qué, y va pasando los días, y esto. Si pasas a la acción, también cambiará automáticamente el pensamiento, porque en el momento le llamas por teléfono, ya la situación es totalmente distinta, y no tienes que estar ni controlando, ni luchando, sino que ya estás en la propia acción. Tengo que ir aquí o allá, a ver si me hago el ánimo, a ver si voy, a ver si no sé qué, y estoy pensando cosas, pero no haciéndolas. O sea, pasar a la acción significa tomar consciencia y afrontar lo que tengo delante, de forma que ya no me puedo escabullir de la situación, porque la tengo ahí delante y tengo que afrontarla. Y eso me llevará a otro punto. Ya no puedo estar en el punto de antes. Oh. Salud. Gracias. El tema sería, si yo tengo claro eso, de que tengo que pasar a la acción, pero no lo consigo, porque hay una preocupación, hay un miedo, hay una incapacidad, pues ahí es otra vez donde tengo que aplicar el ir a la emoción, aprender a gestionar la emoción, porque no se trata de tener actitud positiva, de toma acción, porque eso también nos lo dicen mucho. O sea, no se trata tanto de repetir los consejos que nos dan, sino ir probando, ir viendo lo que me funciona y lo que no. Y si no me funciona, es porque me falta algo que no se me puede dar como el que da la receta de cocina, ¿no? Sino hay algo que se transmite cuando estás con el cocinero, el punto que tú le das. Pues con esto lo mismo. Y el tema es que estamos tan desconectados de nuestra parte emocional desde pequeños, ¿no? Pues nos dicen, no grites, no llores, eres un tonto, eres un inútil. El querer siempre contentar a nuestros padres, que son los que nos han dado el cariño o la atención o el cuidado, entonces nos volcamos en los demás y desconectamos de nosotros. Cuando después uno quiere descubrir qué es lo que desea o qué es lo que necesita, es bastante complicado, como no vayas trabajando todos esos conflictos que hay del pasado. Entonces, si me funciona lo que dice Jaume de tomar acción, perfecto, ya tengo algo nuevo. Pero si no lo consigo, entonces tengo que ver qué me lo impide. Pero no desde el pensamiento, por favor, sino aprender a hacerlo desde la emoción. La acción siempre te llevará a algún sitio. El pensamiento crea ideas, crea conceptos, crea cosas, pero se separa de la realidad. Porque la mente está divagando y está creando cosas y puedes imaginarte viajes y cosas, pero eso no es una realidad. Y no te va a permitir acceder absolutamente, sí, te va a hacer creer cosas, pero de alguna forma no tendrá una consistencia porque no estás en la realidad. Te servirá para apoyarte en ciertas cosas, pero no accederás al núcleo de la situación para poder aprender de lo que está ocurriendo. Porque el aprendizaje es la base de todo elemento de nuestra vida. Todo, absolutamente todo, tiene su sentido cuando empiezas a aprender de eso. Todo. Bueno, esperamos que nos dejéis vuestros comentarios sobre este tema de los pensamientos negativos, si tiene sentido lo que estáis escuchando,
si os sucede o no, si os dais cuenta, porque muchas veces es un tema de ser conscientes. A veces uno está en esa negatividad y los demás no lo dicen y uno cree que no es tan negativo, ¿no? Porque es como es lo que tú estás viviendo y no hay ningún problema. Porque tendemos mucho a justificar las situaciones para no afrontarlas. Porque no tenemos recursos, ¿eh? No porque seamos vagos o incapaces o no somos fuertes para esto. No. Sin recursos no llegas ni a la esquina. No se puede. Porque si no tienes el recurso, no puedes hacer. Y lo intentamos, porque intentamos tener parejas, tener trabajo, irnos de vacaciones, tener hijos, pero después todo está como lleno de conflictos, de discusiones, que luego pensamos que es normal, o uno quiere cambiar de pareja pero no lo consigue. O lo normalizamos. Exacto. Entonces vivimos en una realidad que como la vemos que en general a todo el mundo le pasa lo mismo, pues uno se queda ahí en la ilusión de querría tener una vida mejor, pero esta es la que me ha tocado. Y yo hago esfuerzos por cambiarla, pero no hay forma. Sin darnos cuenta de que a veces tiene que ver con esa falta de recursos a nivel emocional. Claudia Rosendo dice, ¿será que no nos queremos responsabilizar, por eso no actuamos? Es difícil llegar a saber exactamente porque cada persona es un mundo, una historia, un código, una forma de funcionar. Llevamos muchos años en esto y hay muchas variantes. Pero si no tenemos recursos, ¿cómo te vas a responsabilizar? Si no eres consciente, ¿cómo te vas a responsabilizar? Si eres consciente y no tienes recursos, ¿qué haces? Os estaréis preguntando, ¿y cuáles son esos recursos? ¿O qué son recursos? ¿Dónde los compro? ¿En el súper? ¿En el mercadillo? ¿En el rastro? En el rastro. ¿O qué hago, no? ¿De dónde los consigo? ¿En internet? ¿Dónde me los puedo descargar? Bueno, recursos es tener alguien que te acompañe a descubrir, como él decía, si estás normalizando, si te estás saboteando, si estás justificando las situaciones, como ese punto de empezar a ser consciente de cómo me comporto. Y después es ir aprendiendo a dialogar con mis emociones, a escuchar mis sensaciones, a identificar cuáles son mis necesidades, que muchas veces nos volcamos en las necesidades de los demás, pero las nuestras se quedan a un lado. Y luego esperamos que los demás nos escuchen, nos hagan caso, nos valoren, cuando ni siquiera sabemos hacerlo nosotros. Y vivimos la vida comparándonos con los demás, porque como no hemos aprendido a gestionar las emociones, ni a entender las emociones, ni el sistema emocional, lo hacemos por comparación. Y imaginaros un helado, ¿no? Que no sabéis sentir el gusto, y entonces estáis delante de alguien comiéndose el helado, mirando al otro, y el otro que dice que le gusta mucho, y tú pruebas y bueno, pues tampoco está tan mal, y vas adaptándote a la situación. Eso es un poco cómo funciona el sistema emocional cuando no se sabe. Por eso luego nos sorprende cualquier cosa de que yo creía, a mí me parecía, me daba la impresión, siempre creí que esto, me ha sorprendido esto, y todo eso ocurre porque de alguna forma no hemos aprendido a dialogar con nuestras sensaciones, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos y con nuestra propia responsabilidad. Y algo también muy importante de esto que está diciendo Jaume es que no basta con escuchar mis sensaciones y mis emociones y actuar desde ahí, porque lo que yo siento muchas veces está condicionado por lo que he vivido, por los miedos que tengo, las inseguridades, lo que me han transmitido mi entorno. Entonces uno puede decir, no, a mí es que no me gusta socializar, y no es que no me guste, sino que no me siento valorado, se han reído de mí, y entonces uno se encierra. Y luego te das cuenta que en entornos donde tienes confianza te encanta compartir y hablar y reír, o ese punto, ¿no? De a veces uno dice, no, yo es que soy muy tímido, y no es que sea tímido, ¿no? Sino que ha ido cerrándose por el miedo, porque es una forma de protegerse. Entonces no basta con sentir
y ya está, y ahí está mi realidad, sino que hay que hacer una limpieza de sentimientos, diríamos, ¿no? Para que pueda encontrar mi esencia. Lina dice, yo creía que el miedo es el factor que te frena que frena cualquier acción. Sí, pero el miedo sería la consecuencia, no la causa. El miedo no es una causa. La causa será la sensación de lo que sea, o de abandono, o de invisibilidad, o de vulnerabilidad, pero la emoción, el miedo, o la tristeza, o la pena, o cualquier sentimiento de ese tipo es una consecuencia del proceso. Por eso entramos a través del punto. Es como si fuera una barrera que se interpone o te protege para no sentir algo que sentiste antes, pero va más allá del miedo, como ha dicho él, ¿no? Puede ser la soledad, el rechazo, el abandono, la invisibilidad. Por eso es importante que os acompañen, que esto no se puede hacer solo, que esto no es hacer una tarta en casa, con un manual o con el YouTube, que eso no vale, porque luego no sale como la ves. Y eso ocurre porque cada persona es un mundo distinto y cada persona necesita de formas distintas de acceder a ese lenguaje que es el suyo, que es aparentemente parecido pero distinto en el fondo, porque surge o viene, se entiende de un modo distinto, porque sabéis perfectamente, y eso nosotros le llamamos el código, que hablar de dinero para unas personas puede ser angustiante, para otras puede ser penoso, para otros triste, para otros les da igual, y para otros sugiere el valor que tiene una persona. Si tiene dinero, vale, y si no tiene dinero, no, o títulos o lo que sea. Por eso decía yo que hay que aprender a gestionar las emociones que sentimos, porque no es lo siento y ya está. Lo que siento puede estar condicionado o bien por las experiencias que he vivido atrás que no he gestionado, como lo que he heredado, lo que me han transmitido mis padres. Un conflicto a lo mejor con la pareja, ¿no? Pues ahora estoy muy a gusto, no quiero tener relaciones ni con hombres ni con mujeres. Y uno dice, ¿qué es lo que siento? Y ya está. Pero si ese sentimiento viene por algo que te transmitieron tus padres o que viviste, ¿no? De que en el matrimonio todos son conflictos. O ese punto de, a mí me decían, cuanto más hijos, más carga, ¿no? Y más sufrimiento. Pues hay personas que pueden desear no tener hijos y a lo mejor no es su deseo original, sino que es algo que le han transmitido o lo que ha vivido en su infancia. Entonces de ahí la importancia de ir limpiando para ir encontrando, ¿no? ¿Cuál es tu realidad a nivel emocional? Y luego muchas veces la gente que quiere todo muy rápido, como si fuera una pastilla y terminar en 4 días, que si alguien nos vende eso no es real. O sea, el trabajo personal es un trabajo de tiempo, porque tiempo llevamos adquiriéndolo de otra forma. Y simplemente el hecho de hacer una tortilla de patatas lo haces de una forma, y cuando te enseñan a hacerlo bien, pues resulta de que ni eres tan torpe para hacer la tortilla de patatas, ni lo haces tan mal, ni es tanto tiempo, ni es tan angustiante. Pero para eso tienes que aprender. Amparo dice, cuando te das cuenta que esos pensamientos están rumiados toda la vida, y entonces hay que reeducarnos en la gestión emocional de Jaume Campos, porque si no vivimos en pañales toda la vida. Aquí decía algo más. Es un ejercicio de autorresponsabilidad, pero con nosotros mismos. Claro. Porque lo que nos está diciendo es que de alguna forma, si queremos lograr salir de donde estamos, del bucle donde estamos, de las limitaciones donde estamos, necesitamos una base. Y esa base es lo que nosotros trabajamos desde hace 40 años. La educación emocional de Jaume Campos. Así es que... Y lo hacemos de una forma artesanal,
uno a uno. Sí, con muy poca gente. Ahora tenemos un grupo que están haciendo las 5 fases de la educación emocional Jaume Campos y otro grupo que está haciendo las 5 áreas de la vida, que es el taller que viene a continuación de las 5 fases. Y es todo un proceso, grupos reducidos, tutorías individuales, para ir comprobando qué es lo que entiende cada uno, cómo lo interpreta, el que no consigue asimilarlo, el que tiene dificultades. Pues es un trabajo artesanal, de estar ahí en contacto con vosotros, llevaros de la mano, porque esto no es, como decía Jaume, una receta o algo que se pueda adquirir rápidamente, sino hay mucho punto de ir tomando conciencia, de ir practicando, de equivocarse entre comillas, de aprenderlo tú con tu propia experiencia. No de los errores y de... No sentarte a hincar codos y aprendértelo de memoria, porque eso ya lo hemos hecho y no funciona. Y porque en definitiva lo único que hace falta es descubrir cómo somos nosotros en realidad. Esa es la clave, cómo somos nosotros en realidad. Así es. Bueno, pues ahí lleváis ya información interesante sobre el tema de los pensamientos, sobre todo acordaros que la clave no está en intentar quitar el pensamiento. Eso es como intentar sacar el humo de la habitación sin apagar el fuego. Algo que puede ser muy agotador y no te lleva a ningún sitio. La lucha, el esfuerzo, no es la clave. Esforzarse no es la clave. Uno puede poner energía en algo, centrarse en algo para que le vaya mejor. Pero el esfuerzo es cuando uno se da cuenta de que le cuesta algo. Y si le cuesta, es que habrá algún mecanismo, alguna cosa que le impida hacerlo. Y es mucho más fácil lograr sacar esa parte, descubrir qué parte es, descubrir qué tengo que aprender de eso para lograr que se suelte y pueda tener la libertad, sobre todo la libertad de elegir qué es lo que deseo en mi vida. Que creemos que elegimos, pero no es así. El inconsciente es el que manda y el que va más bien repitiendo patrones, llevándonos a sabotajes y a situaciones que no nos gustan, pero que con darnos cuenta a veces no es suficiente, sino hay que ir más allá para trabajar en el fondo. Y sobre todo nos gustaría compartir con vosotros todo nuestro trabajo, que muchos de vosotras y vosotros que estáis ahí lo habéis hecho y por eso estáis ahí y nos seguís. Y los demás, dadnos la oportunidad de confiar en nosotros y empezar una experiencia preciosa que es la educación emocional de Jaume Campos, de la mano de nosotros dos. Ahí estamos. Lina, muchas gracias. Dice qué charla tan hermosa e interesante la de hoy. Gracias. Evolución total. Lina, da gusto acompañarte porque estás siempre abierta y ese punto de sacar hasta de lo gratuito todo el jugo, pues es lo que te... Bueno, habla mucho de ti y de todos los compañeros que están aquí, Amparo, Toño y de otras personas que no me recuerdo el nombre, pero los que nos habéis acompañado y los que sabemos, Belén, que veréis la grabación después. Así es que nada, pues aquí terminamos ya. No sé si te queda algo más que decir. Mucho, pero el armario se cierra ya. Ya se van a cerrar las puertas del armario. Continuaremos. Y el próximo día haremos un directo desde el aparador. Continuaremos la semana que viene y el que quiera más... Ya sabe. Pues ya sabe. Hay que dar ese pasito, pasar a la acción, como decía Jaume. Y confiar en nosotros. Y confiar en nosotros y en vosotros, en que si no habéis logrado el cambio no es porque no supierais, o sea, no es porque no podáis o seáis capaces, sino porque no teníais los recursos. Así es que ya sabéis dónde podéis encontrarlos y será un placer compartirlo con vosotros. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos. Nos vemos. Chao.